Bienvenidos, bienaventurados a esta primera emisión de Diálogos en la Parroquia con una invitada de lujo, una mujer que ha estado en la primera fila como protagonista, como observadora, participando en la historia del país y en la historia de Puebla el último medio siglo. De ese tamaño es la dimensión de Silvia Guillermina Canús Osorio, doctora además porque recién obtuvo su título de doctorado después de una trayectoria académica. Le dicen maestra, le dicen madrina y yo le puedo decir doctora también. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Como siempre es un placer platicar contigo. Tú eres uno de los periodistas que la verdad yo aprecio mucho por su profesionalismo, por su don de gentes, pero sobre todo por la veracidad con la que siempre das tus notas. Muchas gracias, maestra, doctora, en fin, una persona que ha formado a muchos políticos que a lo largo de la historia han sido protagonistas del Estado y del país. ¿Cómo se ve el país medio siglo con tantos cambios, con un régimen que era totalitario, que hay quienes pensamos que nunca se iba a acabar, y hoy en una circunstancia completamente distinta? ¿Cómo se mira al retrovisor del país, maestra? Mira, yo creo que son etapas que poco a poco nuestro país ha ido superando y que además para entender la historia de México debes conocer precisamente que una etapa sin la otra no hubiera sido posible, ¿no? A veces es muy fácil decir todo lo anterior está mal, todo lo nuevo está bien, o viceversa. Lo anterior estuvo bien y lo anterior está mal. Yo creo que no, que son sitios que se tienen que ir viviendo y que así como en un momento México fue un país eminentemente rural que tuvo que buscar que todas las fuerzas que lo integraban pudieran conjuntarse para lograr hacer un país no rural, sino un país ya urbano, es la base de lo que conocemos hoy, de este México que tenemos, y que no podemos entender este país sin personajes claves en la historia que tuvieron aportaciones muy importantes tanto para la democracia como para el desarrollo, ¿no? Y ahí desde luego pues vemos que la historia, como bien lo dicen los libros, la escriben siempre los vencedores. Sí. Sin embargo, pues ya hay la oportunidad de conocer diferentes enfoques que hemos tenido, y así, por ejemplo, a quienes nos decían que Porfirio Díaz era muy malo, y que los que tuvimos la oportunidad, por ejemplo yo, de tener una abuela que le tocó vivir la época del porfiriato, y tú la oías hablar de don Porfirio, viniendo de una clase baja, muy baja, y decir que les había ido muy bien, entonces decías, bueno, ¿cuál es la realidad, no? Aquí me lo pintan de una manera los libros, y mi abuela me lo está pintando de otro muy diferente, ¿no? Pero sin embargo tú ves que sin esa visión de Porfirio Díaz, por ejemplo, en algunos de los casos, no hubiéramos tenido el sistema ferroviario que vino a comunicar y que vino a darle viabilidad económica a muchas regiones del país, y así podemos ir nombrando a muchos personajes importantes en la historia. Entonces, yo pienso que la historia de México es una historia que se construye a lo largo de etapas que se han tenido que ir superando, y que una sin la otra no serían posibles. Y ni lo anterior era tan malo ni era tan bueno, y lo actual no es tan malo ni es tan bueno como muchas personas que se van a los extremos pudieran decir. Y lo que pasa es que ahí tenemos que entrar en una gran etapa de resiliencia que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos, sobre todo los que tenemos cierta edad. Adaptarte a los nuevos cambios, adaptarte a la sobrevivencia en una etapa adversa es muy difícil. Y solamente los organismos y las personas que pueden hacerlo sobreviven. Se habla, por ejemplo, de personajes de Estado. Yo la verdad es que la concibo a usted como una mujer de Estado.
de institucionalidad, más allá de colores, de partidos y de épocas. ¿Cómo, si usted pudiera salirse de sí misma y mirarse y describirse, quién sería Silvia Guillermina Tanús Osorio? Yo no, dicen que alabanza en boca propia es vituperio y no quiero alabarme. Te voy a comentar una anécdota que me sucedió en un curso. Resulta que se me acerca una persona, a mí me conoce mucha gente, yo no conozco a tanta gente. Lo cierto es que soy muy buena para las caras, soy muy mala para los nombres. Sin embargo, pues luego de repente llegan y dicen, a ver quién soy, madre santísima. Da una pena espantosa, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues sí te conozco, sí, a veces ubicas instancias, lugares. Y entonces en un tono, pues yo creo que tratando de insultarme, me dijo, vaya, hasta que la veo del lado correcto de la historia. Ah, o sea, fue reciente. Sí, fue reciente. Ajá. Y te digo algo, me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje y lo único que me volteé y que le contesté, porque cuando te enojas mucho debes ser muy prudente para no decir cosas que lastiman, que hieren y que te arrepientas. Dije, a ver, mijos, te voy a decir una cosa. Toda mi vida, desde que estudié en la Normal del Estado, me inculcaron un espíritu de servicio. Para mí, como maestra, el maestro es el que tiene que ir a cambiar el destino de la comunidad para mejorarla, no al revés, Sí, claro. sino tiene que llegar a una comunidad y debe cambiar ese destino a favor, no en contra, ¿no? Entonces le dije, mira, no entiendo por qué me dices eso. Yo toda la vida que he trabajado tratando de cambiar las condiciones de todos los lugares donde he estado para que sean mejores. He tratado de ayudar a la gente sin esperar absolutamente nada a cambio. Porque luego ni las gracias, ¿eh? Y eso es muy común. Y los que nos dedicamos a esto, cuando ayudamos a alguien no esperamos que nos den las gracias. Simplemente lo hacemos porque es nuestra obligación y porque es una forma de servicio. Y lo que yo le decía, si después de tantos años de estar al servicio de las instituciones, de estar al servicio de la gente, de actuar con honradez, de actuar con capacidad, de demostrar que las mujeres podemos hacer las cosas bien, no he estado del lado correcto de la historia, perdóname, no sé dónde está. Y creo que lo entendió y se apenó. Porque no podemos catalogar que estés en un lado bueno y en un lado malo, simplemente por una cuestión subjetiva, sino que yo creo que todos los seres humanos de alguna manera hemos trabajado y hay cosas que nos han salido muy bien, hay cosas que nos han salido muy mal. Y también yo soy de las personas que cuando me equivoco lo reconozco. Me equivoqué. Perfectos, pues solamente Dios. Usted tiene fama de ser muy firme, pero también muy severa. Ha sido 3 veces diputada local, ha estado en posiciones de decisión y también de estrategia electoral, por donde uno revise la historia reciente del Estado y del país también, pero está Silvia Tanús permanentemente siendo protagonista de hechos coyunturales de Puebla. Pero voy a lo de la severidad. ¿De verdad es como la pintan, Silvia Tanús? No, ¿cómo crees? No soy como dicen, soy peor. Es lo que les digo, no hagan caso. Han oído hablar mal de mí, no hagan caso, no sé cómo dicen, soy peor. No es cierto. Mira, realmente yo soy de la que considera como maestra que hay momentos para todo y que en el momento en que tú trabajas lo tienes que hacer bien y a la primera. Bien y a la primera. Del momento en que tú adquieres una responsabilidad, te estás alquilando, y perdóname la expresión y la palabra, para hacer algo. Y lo tienes que hacer bien.
Entonces, yo no niego y no digo que quizás alguna vez cometí excesos de trabajar más de la cuenta. Y digo trabajar más de la cuenta porque lo hice yo. Y lógicamente mi personal también lo hacía, ¿no? Porque si yo me quedaba, tenía que quedar conmigo. Sin embargo, yo considero que si tú trabajas bien, si tú cumples con la encomienda que te dieron y te sale bien a la primera, estás cumpliendo simplemente con lo que te encomendaron. Y luego todo el mundo cuando me ve en una fiesta, porque yo ya soy una persona de edad, y luego veo a los muchachos y digo, bola de aguados, caramba. Si se trata de bailar, bailamos, si se trata de cantar, cantamos. Si es que tú eres la más animada, pues no toda la vida voy a estar exigiendo, voy a llegar a una fiesta y voy a exigirles que, ¿no? No va a regañar. Sí, no. La verdad yo creo que hay momentos para todo. Y para el trabajo soy ordenada, excesivamente ordenada. Me gusta hacer todo con método. Lo aprendí siendo maestra y me gusta que haya resultados bien a la primera. Sé que es muy difícil, más ahora. Más ahora es muy difícil encontrar personas que realmente tengan ese compromiso y entiendan que nuestra labor es entregar buenos resultados y entregarlos rápido. Y a veces sí me desespero, pero trato de guardar esa frustración. Y hay dos caminos. O los enseño a trabajar bien y aprenden, o se van. Digo, y no porque los corra, porque ellos mismos se dan cuenta que no van a poder y se van. Afortunadamente creo que son más los que han aprendido, los que han entendido que no es por molestar a nadie. Aquí nada es personal lo que les digo. A ver, desde mis participaciones en tribuna, desde mis exigencias en el trabajo, nunca han sido con el afán de molestar a nadie, ni sobre todo de... ¿Cómo te podría explicar? Se me fue la palabra ahorita. De menoscabar, ni nada así. Sí, de que sea una cosa personal. No, aquí no hay nada personal. Aquí, si tú tienes una discusión en la tribuna del Congreso del Estado, es una discusión ideológica. Por eso a mí me molesta mucho cuando hay personajes que se suben a la tribuna a denostar con cuestiones personales a algún compañero o compañera. Y yo quiero decirte que quizás con las personas que más he discutido y he polemizado en tribuna, he tenido una gran relación fuera de eso. ¿Y por qué? Porque ellos saben perfectamente que podemos no coincidir en factores ideológicos, pero a fin de cuentas, en cuestiones personales, es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces la política tiene que ser sin pasión desde las vísceras, vamos. No puede ser algo que uno se lleve a la casa, a la almohada. Pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que con mucha madurez y entendiendo que para todo hay un tiempo y un momento. Imagínate que toda la vida nos lleváramos los problemas a la casa, estuviéramos pensando, en mi caso ahorita, que hay concesionarios que no están cumpliendo, que hay concesionarios que no quieren modernizar su transporte y que no pueda dormir por eso. A lo mejor no puedo dormir porque mis hijos tienen algún problema y no puedo ayudarlos. A lo mejor no puedo dormir porque alguna amiga está sufriendo una situación donde, aunque yo quiera, no la puedo ayudar, ¿no? Pero eso de no dormir porque me lleve un problema de trabajo a la casa, creo que todos hemos tenido esa fase. Sin embargo, debemos superarla, porque si no, en lugar de disfrutar tu trabajo, se convierte
en una carga muy pesada y muy difícil de llevar. Silvia Guillermina Tanús Osorio, hoy secretaria de Movilidad y Transportes, ha convivido y ha tenido que trabajar a veces directamente, ¿qué será? ¿Con una decena o más de gobernadores? Sin contar los que han sido poquitos, ¿no? Digo, No, me ha tocado de todos. de todo. De meses, de años. Y bueno, yo te quiero decir que yo empecé a convivir con gobernadores desde que estaba en la primaria, porque a mí me gusta cantar. Entonces, yo soy producto de la educación pública. Estudié en la Escuela Primaria Defensores de la República. Y ahí en la Escuela Defensores de la República había un coro que cantaba a 4 voces. Niños de primaria, escuela oficial, cantando a 4 voces. Dificilísimo, los que saben de esto, porque mi maestra Yolanda Castro Arregui, esposa de un maestro muy prestigiado, Rogelio Ramsoli, pues tenía conocimientos musicales muy firmes. Y entonces desde ahí empezábamos a ir a cantar a la casa del gobernador, doctor y general Rafael Moreno Valle. Yo estaba en segundo año de primaria, ¿no? Año... No, ni digas, mejor no digas. Año N, Año antes N. de Cristo. Y entonces ahí empiezo a convivir y después, cuando yo termino la primaria, voy a la secundaria, luego estuve en la normal, también con el coro normalista de Puebla, dirigido por mi gran amigo, el maestro Jorge Altieri. Pues empezamos a convivir mucho con la clase política, ¿no? Y así me toca, por ejemplo, con un Gonzalo Bautista Upardi, que le gustaba mucho la música y le gustaba mucho que fuéramos a cantar, ¿verdad? Y qué bueno que en ese tiempo hubiera gobernantes así, que disfrutaban el arte y que promovían el arte, ¿no? Ya que te digo del Teatro Normalista, donde fui Premio Nacional a Mejor Actriz, y desde aquí mi cariño y mi respeto para un hombre que apoyó mucho al teatro y que me quiso mucho y que acabo de reconocer en el 80 aniversario de ADO, don Eduardo Camerlo. A don Eduardo, no. Sus hijos, ¿quiénes tiene que ver, no con ADO? No. Sus nietos. Sus nietos. Sus nietos con los que me reencontré ahora por el transporte. Sí. Y que no conocieron al abuelo. Y entonces les llevé fotos y les dije, mira, en esta foto, cuando era joven y bella, estaba con tu abuelo. Ah, mira, qué interesante. Y ahora que me invitaron y que fui el representante del señor gobernador a su comida de 80 años, me permití dirigir unas palabras hacia donde está el señor. Porque el señor era un señor que siempre ayudaba. Que nos ayudaba a los estudiantes pobres. Debo decirte eso. Yo me titulé gracias a su apoyo, porque en un momento dado yo no tenía los medios necesarios para poder hacer el fotocopiado de mi tesis. Así. Y él me lo hizo. Y él me dijo, ve con fulano y te lo van a hacer ahí. Y él me ayudó. Y entonces cosas que no se olvidan por esa sensibilidad, porque el señor no tenía ninguna necesidad. Y me conocía porque era yo actriz del Teatro Normalista y porque decía, pues esta muchacha es buena actriz, pero aparte es buena estudiante, pues hay que ayudarla, ¿no? Y entonces te digo, y así te vas relacionando con muchas gentes en el ámbito político y las vas conociendo. Y así como conocí a personas muy nobles, pues también conocí a personas no tanto, para las cuales no voy a hacer referencia, pero que a fin de cuentas la historia va poniendo en su lugar y la historia los va juzgando, ¿no? Entonces con muchos, desde que empezaron sin saber nada hasta que se convirtieron en los grandes políticos. ¿Quiénes serían, no voy a decir ni buenos ni malos, a la gente, y los 3 más difíciles con la gente, o 3 o más, o los que sea? Bueno, yo creo que los más cercanos con la gente, Melquiades Morales, por ejemplo. Por supuesto. Melquiades fue un hombre muy cercano a la gente. Y bueno, Alejandro Armenta. No, sí, por supuesto. Alejandro Armenta, que es un hombre, pues que desde que yo lo conozco hace casi 30 años,
siempre ha sido muy cercano a la gente, ¿no? Ahora, no cercanos a la gente, no te puedo decir, no te voy a decir nombres, pero te voy a decir de gente que tú la veías muy cercana, pero era pose. Ajá, Realmente que atrás repudiaban a la gente. atrás se limpiaban la mano. Había uno que tenía gel en su camioneta, ¿no? Bueno, había muchos, había muchos. Y después de la pandemia, yo te paso que todos traigan gel y que todos quieran hacer lo que quieran, ¿no? Pero pues en ese tiempo no había pandemia, ¿no? Y algunos que se querían hacer los simpáticos, pero pues no se les daba, ¿no? Y creo también, a ver, y ahí sí voy a ser muy clara, hay gente, hay personas, sobre todo carismáticas. Yo no soy una persona carismática, lo reconozco, ¿eh? Yo creo que yo voy a hablar por mí, cuando uno la conoce ya más de cerca, sí lo es, y lo es mucho. Pero para ser candidata, se necesitan, híjole, es que si a mí me nace cargar a un niño mocudo, lo cargo y lo abrazo y lo beso, pero si no me nace no lo hago. Y hay gente que aunque no le nazca, lo hace, y se nota automáticamente esa falsedad, ¿no? Entonces, híjole, no, eso no, por eso te digo, yo reconozco en algunas amigas, compañeras mías, que son dueñas de un gran carisma. Y yo no, a mí siempre me ha tocado ser la mala del cuento, la que regaña, la que mete al orden, pero de todo hay en esto, todos jugamos un papel, la vida es como una obra de teatro. Nos dan un rol y tú tienes que desempeñar ese rol en base a tus capacidades, a tus aptitudes y a tus talentos. A mí me ha tocado el de ordenar, el de sistematizar, el de regañar en algunos casos, el de poner las cosas en su justa dimensión. Yo soy mucho de cajitas, todo el mundo se burla de mí, incluyendo al señor gobernador, porque me decía, es que usted todo lo pone en cuadritos. Sí, yo todo lo pongo en cuadritos. Te voy a decir algo, cuando es uno maestra, manejan una cosa que se llama cuadro de secuencia y alcance. Entonces, tus cuadros deben coincidir lo horizontal con lo vertical. Si no coinciden las sumas de esa naturaleza, el cuadro está mal. Entonces, todos mis cuadros de evaluación siempre los hacía yo así. Y el señor gobernador me decía, es que hágame usted uno de esos cuadritos, luego me decía, porque a usted le salen muy bien. Le decía yo, bueno, pues es que de alguna manera tu formación te permite poner gráficamente lo que en palabras a veces te tardarías hacer un ensayo, ¿no? Claro. Y en una sola vista de tarjeta, pues tú lo puedes obtener. Ahora, ¿qué personaje de todos los gobernadores con los que ha tocado convivir y ver pudiera ser el que vivió el momento más difícil de la historia contemporánea? Híjole, yo creo, no me tocó. Estaba yo en la primaria, pero yo creo que fue Nava Castillo. ¿En qué momento fue? El momento del problema estudiantil en Puebla, y que se prolongó durante muchos años, ¿no? Fugas contra Carolinos, una gran incidencia en cuanto a situación ideológica encontrada totalmente, la quema de los libros de texto, el que hubiera chicos lastimados, quemados, etcétera. Entonces yo creo que ese es donde hubo, no sé cuántos gobernadores nos tocaron ahí. Digo, yo conocí te estaba hablando de la época, ya no recuerdo muy bien, pero creo que fue Nava Castillo, después llegó Gonzalo Bautista, que ya me tocó conocerlo, pero después se fue y llegó Guillermo Morales Blumenkron, que lo hizo bien, pacificó, y luego, bueno, ya tenemos a un doctor Toski,
que viene a estabilizar, Exacto, estabiliza. estabiliza Puebla, ¿no? Y que viene a hacer una gran labor de reconciliación de los poblanos. Y que además lo hace muy bien, y a él se debe, considero yo, el que la sociedad poblana, la construcción de la nueva sociedad poblana. Hay momentos que han cambiado al Estado. Uno que recuerde en el que usted haya tenido que participar y haya tenido que tomar una decisión difícil. ¿Cuál sería? Híjole, son demasiados. ¿Algunos? Mm, El más reciente, usted dijo, se acaba mi militancia del partido, Sí. del PRI, y lo dijo con valentía y con decisión, y dijo, no voy a militar nunca más en otro. Algo así dijo, ¿no? Sí, así es. Y no milito. No milito porque definitivamente yo crecí con un PRI diferente al PRI de ahora. Ah, no. Totalmente diferente. Y porque si te das cuenta, en el tema de la vida democrática de México, aunque mucha gente no lo quiera reconocer, el PRI de hace 30, 40 años fue el que sentó las bases de una clase política, el que sentó las bases de una disciplina, el que sentó las bases de un país moderno y el que hizo precisamente que se pudiera aspirar a niveles mejores de vida. Estoy hablando de hace muchos años. Sí, era el PRI con proyecto social, Sí, ¿no? poco a poco se va desvirtuando, poco a poco los intereses, bueno, llegan los tecnócratas, se va desvirtuando, Ahí pierde el PRI su esencia con los tecnócratas. Yo creo que sí. Nos alejamos de las causas sociales, nos alejamos de los movimientos sociales que eran lo que le daba sustancia y forma de ser al partido y lo justificaba ante la sociedad. Yo creo que sí. Ahí la verdad es cuando pierde su esencia y cuando, pues no sé qué tan bueno, qué tan malo sea. No soy economista, aclaro, no soy economista, sin embargo he escuchado que los economistas dicen que una de las mejores etapas del país fue la de Carlos Salinas de Gortari. No lo sé, yo no soy economista. Pero yo me acuerdo, pues, que vivíamos bien, de eso sí me acuerdo, ¿no? Vivíamos bien, vino un boom económico del país, ¿no? Habrá muchos errores, había muchos problemas, pero yo insisto en que tenemos en este momento la oportunidad histórica de poder construir un país que sea mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? Y que cada quien, en la medida de su responsabilidad, en la medida de su compromiso, así sea el que lava los coches, así sea el que trabaja como office boy, así sea el abogado, así sea el funcionario público, tiene una labor que cumplir dentro del contexto social de nuestro país. Y creo que lo que ha pasado es que el tejido social de México se ha desgastado. Y creo que precisamente por la falta de oportunidades económicas hemos descuidado a los hijos y los hijos desafortunadamente han sido educados por los amigos, por la tele. Hemos hecho apología del narco. Y entonces le preguntas a un niño, qué triste, qué bueno que ya no doy clases, porque Claro que sí. no, tú le preguntas a un niño qué quiere ser y te dice narco. No es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si está viendo los patrones de conducta, si está viendo que delinquiendo va a tener un nivel de vida que antes nosotros aspirábamos a estudiar, aspirábamos a terminar una carrera y a ir y a ir subiendo la escala social, pues ahora los chicos lo ven de otra manera, ¿no? Y definitivamente creo que es una gran labor
la que tenemos que hacer todos desde donde nos toque, primero haciendo que se respete la ley, los funcionarios, ese es nuestro trabajo. Y los ciudadanos pensando qué tipo de país y qué esperan para sus hijos. Porque la verdad luego se quejan, no, mi hijo no me hace caso, no me pelan, no me ayuda. Bueno, ¿qué tipo de educación le dimos? Y luego todavía, aunque las feministas a ultranza, yo soy feminista, Sí. pero las feministas a ultranza siempre me rebaten que yo les digo que las que volvemos machos a los machos somos las mujeres, y ellas me dicen que un padre ausente también es el culpable de lo que pasa. Pues sí, estoy de acuerdo, pero el padre ausente no educa al hijo, el padre está ausente, ¿no? Y quien educa al hijo, pues es la mamá, y a veces no lo educa en condiciones de igualdad, y siempre es dile a tu hermana, y tú atiende a tu hermano, y yo cada vez que voy a todo lo que me toca, siempre les digo a los señores, por favor, hereden a las hijas, porque si tú te das cuenta, en el medio rural, la gente no le gusta heredar a tus hijas, porque todavía piensan que va a llegar el príncipe azul y que la tienen que mantener. Te dicen, no, yo no voy a trabajar para que cualquier tarugo venga y se beneficie de mi trabajo. Y entonces, dejando las hijas a merced de cualquier tarugo, las maltraten, las violenten, porque las hijas nunca estudiaron, no saben hacer nada y tienen un patrimonio que las respalde para poder salir adelante y sacar a sus hijos adelante, ¿no? Entonces, mira, si nos ponemos a hablar de es un tema en el cual nunca terminaremos. Y es una cosmovisión, ¿no? Que tiene que ver, el feminismo de usted se ejercía a codazo limpio, que es una frase que usted utilizó, porque 3 veces diputada local y una participación tan relevante y tan protagonista en la política, no se la regaló nadie. Hoy hay, no hay es que la regalen, hoy hay paridad. Y está bien, y está bien. Son acciones afirmativas que se tienen que acabar con el tiempo, pero que si no se ponían nunca nos iban a hacer caso. Sin embargo, yo sí puedo decir con mucho orgullo que a mí nunca me regalaron nada por ser mujer. A mí todo lo que me dieron, me lo dieron porque sabían que iba a entregar resultados, ¿no? Ahora, no es malo la persona que llega a través de una cuota. Tampoco lo veo mal. Lo que es malo es que piensen que es lo único que necesitan para acceder a un cargo de elección. Y ahí sí no. Porque si queremos nosotros incidir en la toma de decisiones, que es lo que queremos las mujeres, eso queremos, ¿no? Pues tenemos que ganarnos ese lugar. ¿Y cómo te ganas ese lugar? Con preparación y capacidad. Me llamó la atención que decía usted que ahora es más difícil competir con los hombres. No competir, es más difícil que te respeten. A ver, ajá. Es más difícil que vean en ti una aliada, te ven ya como competencia. Como amenaza. Como amenaza. Como ya hay paridad, entonces dicen, me va a quitar. Y antes es, si yo quiero, te dejo que llegues, si no, no. Aunque no quisieran que llegáramos, nos metíamos, ¿no? Ajá. Ahí es donde está lo del codazo limpio, en el mejor de los sentidos. Sí, en el mejor de los sentidos. Y que dices, bueno, a ver, yo alguna vez le dije a un dirigente de partido, a ver, señor, usted póngame una persona que sepa hacer lo que yo sé hacer, que lo haga mejor que yo. Y que sea hombre y le dejo mi lugar. Pero no porque soy mujer me lo quiera quitar. Y no se lo pusieron. No, desde luego que no. ¿Tiene usted algunas frases que en la clase política, en la gente que ha colaborado con usted y hasta entre los que no, son así como regla de vida? Hay una que tiene que ver con las facturas políticas que se meten en un cajón. ¿Cómo dice usted eso? A ver, lo que pasa es que esto tiene mucho que ver con lo visceral que es uno a veces, ¿no? Y con el tema de que cuando dicen que el que no tiene llega a tener lo que se quiere volver. Y de repente tú estás buscando porque pues aquí te meten el pie, te hacen una serie de cosas
feas, que no te gustan, como en todos lados, ¿eh? Digo, porque luego satanizamos a la política, pero perdónenme, hasta en los conventos, y con todo respeto, y en la mitra, o sea, son más políticos que nosotros, y se hacen cosas peores que nosotros. Pero sí te quiero decir algo, ¿no? Dicen, las facturas políticas no las tienes que cobrar en el momento. Son facturas que no se te pueden olvidar, pero que hay que meterlas en el cajón. Todos en nuestro escritorio de las oficinas tenemos un cajón, hay que meterlas. La vida tarde o temprano te va a dar oportunidad de cobrarlas. A mí me ha dado muchas oportunidades de cobrarlas. Sin embargo, no lo vas a creer, pero no he cobrado ninguna. Porque cuando las he sacado, las reviso. Es importante. Hay que revisarlas. Y puede ser que estén en viejos pesos. Y si te decían 1,000,000 de pesos son 1,000 pesos. 300,000 pesos, ¿cuánto es? 30 pesos. No vale la pena cobrarlas. Y lamentablemente para muchos, yo soy de las que piensan que el cielo y el infierno no existen. Los vivimos aquí. Y nada más por leyes de la física, dicen que a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad de sentido contrario. Tú no te puedes pasar haciéndole daño a la gente y que eso no se te regrese. Entonces a mí me ha tocado, cuando me ha llegado la oportunidad de cobrar una factura política, que veo a la persona que está frente a mi escritorio, la veo tan, pero tan mal, que digo, gracias Dios, gracias vida, ya te encargaste de cobrar la factura que de alguna manera tenía guardada, y todavía les digo, ¿y en qué te ayudo? Creo que hay una cuestión más difícil para alguna gente que te ha hecho cosas valiéndose de su posición, que alguien a quien menoscabaste, vituperiaste y insultaste, te diga, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, claro, eso da una relevancia superior. Oiga, y ahora que... ¿Cómo participó? Mira, cuando yo entro a la normal, y aclaro, sin vocación, la vocación la adquiero después, me empiezo a aburrir. Soy inquieta, siempre soy muy inquieta, ¿no? Y entonces las clases, pues, me las digo, la verdad es que yo soy producto de la educación pública, pero de muy buena educación pública. Entonces, cuando yo llego a la normal, se me hacía muy fácil todo lo que me enseñaban y me aburría. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y entonces, pues, me gusta cantar, entro al coro normalista. Pero pues el coro era la bola, ¿no? Y a fin de cuentas, los políticos tenemos mucho de tratar de figurar, somos protagonistas. Digo, ¿por qué vamos a escondernos? Entonces me voy a meter al teatro y veo la oportunidad de estar en el teatro. Y me encuentro ahí a José Francisco Jaramillo Limán, que ya falleció, gran director del teatro. Y empiezo a hacer mi primer papel, fue en una obra de Emilio Carballido, de Yo también hablo de la rosa. Y mi primer papel fue salir de repenadora cargando un costal que decía yo, se salieron con los carros, yo me llevé 2 kilos de frijol. Ese fue mi primer papel. De ahí yo, mi amiga Ángeles Sánchez continúa siendo actriz, hacía una obra muy importante de José Triana, un cubano exiliado en París, que con esa obra gana el premio Las Américas, y su hermana, eran 2 hombres y una mujer, eran 3 hermanos. Su hermana deja la obra y me dice el director, pues éntrale. Yo dije, no voy a poder, porque además Maribel, que así se llama su hermana,
Aparte de ser una mujer muy guapa, y que en ese tiempo era más guapa, era una mujer muy carismática, querida por la prensa. Dije, no me van a deshacer. Pues no, no me deshicieron. Hicimos la obra con muy buenos resultados. En ese tiempo había los concursos del INJUVE, que era pues, el Instituto Nacional de la Juventud, lo mismo que es ahora, ¿verdad? Y nos vamos a contender contra la Universidad Autónoma de México, contra el Politécnico Nacional, contra la Universidad de Quintana Roo. Era el grupo en el que nos tocó, imagínate el grupo en el que nos tocó. Y todo el mundo se burlaba de nosotros porque nos decía que si íbamos a ir a rezar. Los poblanos vienen a rezar. Cuando ven la obra, que era una obra de avanzada, una obra en la cual 3 hermanos se la pasan rumiando todo lo que vivieron con sus padres, todo lo que sus padres nos hicieron sufrir por esa sociedad tan hipócrita, y empiezan a planear el asesinato de sus padres. O sea, los matan en su mente, nunca los matan físicamente, ¿no? Pero pues todo el mundo se fue de espaldas de ver en primer lugar el título de la obra, la forma de la interpretación, y ganamos el premio nacional. Y bueno, pues nos llevamos el premio. Bueno, en Puebla nos dieron Ángeles y a mí, lo compartimos el de mejor actriz. En México, a Ángeles le dan el de mejor actriz y a mí el de mejor coactriz. Y posteriormente tuvimos la oportunidad de conocer a la autora, José Triana. Lo trajo Ángeles a Puebla. Quería presentarle la obra por otras personas y le dijo, oye, no, Ángel, espérate, es nuestro sueño de toda la vida, lo hicimos siendo unos niños. La obra no era de niños, la obra era de treintones, como en ese tiempo teníamos 2, 3, y montamos la obra nuevamente. Y Triana lloró al ver la obra y dijo que había sido la mejor representación que había visto. Él vivía exiliado en París. Y bueno, pues se te queda, ¿no? Y Ángel es muy mona, me dice cada vez que me ve, amiga, no cabe duda que seguimos en el teatro. Tú en el que deja y yo en el que no deja. Y bueno, de alguna manera, el teatro lo que a mí me ayudó es a perderle el miedo al público, a poder hablar con fluidez y con soltura, a que no te dé miedo improvisar, porque de repente, híjole, a la hora de que presentas la función te pasa cada cosa, te cambian las jugadas y tienes que improvisar, ¿no? Y me ayudó a adquirir mucha confianza en mí mismo. Y la actuación la llevó a ser mejor política. Le dio muchas herramientas. Probablemente. Doctora Silvia Guillermina Tanús, yo le agradezco mucho, madrina, maestra, doctora, que haya estado con nosotros. Nada más tu amiga, Álvaro, nada más tu amiga, porque mira, yo te voy a decir una cosa. Hay cosas que la gente, y ahí va un comercial para las personas que por primera vez están ocupando un cargo público. Que sepan determinar muy bien quiénes son sus amigos y quiénes son amigos del cargo. Yo sí sé quiénes son mis amigos y yo sé quiénes son amigos del cargo. Y la verdad, dicen que en la política no hay que sorpresas, sino sorprendidos. Entonces no se dirán sorprendidos, que cuando ya no ocupen el cargo, pues nadie les hable. A mí con cargo, sin cargo, tengo muchos amigos que me estiman y que me quieren y que sé que van a estar ahí conmigo. Y también sé que muchos se están acercando porque algo requieren y si puedo ayudo y si no se los digo, oye, perdóname, no te puedo ayudar. ¿Tanto? Hay otra frase por ahí, no sé si sabe usted, pero una de sus alumnas la dice mucho, que más vale tener amigos que dinero. Así que cargos. No es mía, pero sí. Y hay otra, mejor, más vale ser temido que querido. Bueno, pues ahí está.
Maestra, doctora Silvia Guillermina Osorio, muchas gracias por acompañarnos además en este arranque de esta etapa. No, con mucho Le cariño. agradezco muchísimo. Gracias, Muchísimo. gracias a ti, Álvaro. Sabes que te tengo un gran respeto, un gran cariño y un gran reconocimiento por tu labor en el medio periodístico. Gracias, usted muy correspondida. Muchas gracias. Gracias a usted que nos acompañó. Nos vemos pronto en otra emisión de Diálogos en la Parroquia.